La Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Querétaro, tiene entre sus objetivos del año en curso conmemorar fechas significativas: los 104 años de la promulgación de la Constitución, los 500 años de la caída de México, Tenochtitlan y Tlatelolco, y el bicentenario de la consumación de la independencia nacional. En este primer evento nos acompaña el maestro en arquitectura, Jaime Vega Martínez. Héctor Jaime Vega Martínez, originario de Querétaro, arquitecto por el Instituto Tecnológico de Querétaro y maestro en restauración de sitios y conjuntos por la Universidad de Guanajuato. Actualmente se desempeña como encargado de Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Ha publicado Bronces queretanos, Arquitectura religiosa en Santiago de Querétaro, siglo XVII, y Civitas Dei, Civitas Hominus, Ciudad de Dios, Ciudad del Hombre, los artífices del patrimonio queretano, así como varios artículos en diversas publicaciones. Como ponente, ha participado en varios congresos y seminarios, miembro fundador de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Querétaro. Para él, lo más relevante ha sido la preservación del patrimonio queretano, especialmente el religioso. Es por ello que la mayoría de sus estudios han estado centrados en la difusión de este valioso legado del que es rico el Estado de Querétaro. En esta ocasión nos presenta la conferencia Espacios para la Justicia y la Represión en Querétaro, 1911-1917. En los 104 años de la conmemoración y promulgación del constituyente en Querétaro, tiene como escenario de la ciudad importantes acontecimientos. Los edificios nos refieren sucesos de la historia, de la tradición oral o la leyenda y otros relatos que se van enhebrando en este devenir de la historia y de la memoria colectiva, y de otros más que solo son mudos testigos, esos edificios de los que nos va a platicar el arquitecto Vega. También pues están a la espera de que alguien les pregunte. Ellos nos van a hablar precisamente de los hechos y actos históricos que han sido testigos. Esta investigación sistemática que lleva a cabo el arquitecto es también en el paralelo de la memoria histórica y del aspecto arquitectónico y urbano que tiene la ciudad. Entonces, maestro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, maestro Edgardo. Bueno, agradeciendo la recepción que nos da aquí la directora de Cultura, la doctora Paulina Aguado, para estar en este espacio aquí en Santa Rosa. Vamos a iniciar con una breve conferencia que hemos titulado Espacios para la Justicia y la Represión en Querétaro, 1911-1917. Bien, recorriendo las calles de la histórica ciudad de Querétaro, imaginamos el cúmulo de acontecimientos acaecidos en ellas. Muchos de estos sucesos se conservan en la memoria y gracias a la historia, la tradición o la leyenda. Reflexionando en torno al 104 aniversario de la Constitución, de la que Querétaro es cuna, nos surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué consecuencias trajo para la población queretana la lucha revolucionaria? Militarmente, ¿qué ocurrió aquí? Si bien en la primera etapa, de 1911 a 1914, la mayoría de los queretanos optaron por la vida pacífica, el asesinato del presidente Madero forzó a la población a entrar en la contienda, que llegó a Querétaro el 29 de julio de 1914 con la entrada del ejército constitucionalista.
A partir de entonces, Querétaro jugó un papel importante en la contienda, al ser paso obligado de las tropas que del norte se dirigían a la capital, por lo que convencionistas y constitucionalistas constantemente se la disputaron, lo que motivó nuevas formas de impartición de justicia. Bien, como sabemos, la Revolución Mexicana inicia en 1910 con una propuesta de tono eminentemente político frente al régimen de Porfirio Díaz y fue encabezada por Francisco I. Madero. Asesinado este, Huerta usurpa la presidencia, por lo que los revolucionarios se reagrupan ahora alrededor de Venustiano Carranza. Al triunfo del constitucionalismo, Venustiano Carranza convocó al Congreso Constituyente, que reunido en Querétaro redactó la Constitución de 1917. Bien, enfocándonos un poco ya al panorama local, desde diciembre de 1909, luego de la visita de Francisco I. Madero, llegó la Fuerza Federal en busca de los primeros maderistas queretanos. Gracias a la defensa del entonces gobernador Francisco González de Cosío, a ninguno se aprehendió y se pudo celebrar en aparente calma las fiestas del centenario. Finalizando la presidencia del general Díaz, los queretanos experimentaron el vaivén político que se reflejaba en el transitar de gobernantes de las distintas fracciones. Entre 1911 y 1917, Querétaro tuvo gobernadores porfiristas, maderistas, neutrales, huertistas, convencionalistas o villistas y constitucionalistas o carrancistas. Derrotada la división del norte, los constitucionalistas recuperaron Querétaro, quedando como encargado de la gubernatura el general Federico Montes, desde septiembre de 1915 a junio de 1917. Bien, entrando en tema, los espacios para la justicia y la represión en Querétaro, vamos a ver algunos de ellos, y podremos decir que una vez roto el orden constitucional, al haber sido asesinado el presidente Madero, la Secretaría de Gobernación autorizó a los agricultores e industriales para formar grupos de hombres armados para la defensa de sus propiedades, quedando como auxiliares de la antigua Policía Rural de la Federación. Con la toma de la ciudad por los revolucionarios, el general Pablo González decretó la Ley Transitoria de Tribunales Civiles y Militares, marcando los delitos así como las penas que se deberían aplicar a civiles y militares. Los convencionalistas no se quedaron atrás, decretando a su llegada a Querétaro la pena de muerte a las personas que vendieran licor, que hicieran disturbios o cometieran robos. Bien, ya dentro de estos espacios, los espacios donde se aplicaba la justicia, en primer lugar era el Palacio Municipal, la antigua Casa de los Corregidores, construido en 1770 como asiento de las casas consistoriales. Aquí funcionaron los juzgados de letra civil y criminal, y a partir de 1915 quedó en servicio de la primera comisaría. La aduana es un edificio que fue la portería del convento de San Agustín. Habiendo formado parte del vecino convento de San Agustín, aquí se instalaron los salones del Superior Tribunal de Justicia, y en septiembre de 1914 se instaló el Consejo de Guerra para juzgar al gobernador interino José Antonio Septién y a algunos exdiputados. El Palacio de Gobierno, situado en la calle de Madero, esquina con Ocampo, originalmente fue construido como casa habitación, y a partir de 1914
Ahí se instaló la jefatura de armas y desde 1916, cuando Querétaro fungió como capital de la República, fue sede de los poderes del gobierno constitucionalista, o sea, fungió como Palacio Nacional. El Liceo Católico, ubicado en la calle de Allende, muy cerca de la esquina con Guerrero, estaba sirviendo como seminario, fue confiscado por los constitucionalistas en 1914, situando ahí la comandancia de policía. El Colegio Civil, los antiguos colegios de San Ignacio y San Francisco Javier de los Jesuitas, que fueron fundados en 1625, para agosto de 1914 se pretendió instalar ahí el Palacio de Justicia. Finalmente, este proyecto no se realizó. Bien, ahora, en cuanto a los espacios para la represión, cárceles y cuarteles, como introducción diremos que las cárceles son instituciones autorizadas por los gobiernos donde son encerrados los presos considerados por la ley como autores de algún determinado crimen. De 1911 a 1917, en Querétaro se tiene noticia de 4 edificios que funcionaron como tal. El primero de ellos es la cárcel municipal, ubicado también en lo que fueron las casas consistoriales. Contaba con áreas destinadas para hombres y mujeres, y en el año de 1916 se solicitó a la Secretaría de Guerra y Marina dispusiera otro lugar para prisión, ya que la población de reclusos está creciendo ante el número de presos militares ahí recluidos. La cárcel de la Aduana, como veíamos en la calle de Allende, en septiembre de 1914, en lo que fueron las salas del Tribunal Superior de Justicia, se habilitó la prisión militar, destinándose la planta alta a los presos políticos. La cárcel del cuartel de la Alameda, este cuartel ya está desaparecido. En el año de 1914, aquí quedaron detenidos prominentes queretanos: Francisco J. Urquiza, un hijo de Adolfo de Veraza, y José María Calvo. La cárcel del cuartel de Teresitas, ubicada en en lo que fuera el convento de las monjas carmelitas. En 1917 aún fungía como cuartel y cárcel. El mes de abril, aquí estuvo preso el primer presidente municipal de Querétaro, licenciado Alfonso M. Camacho. 2 meses después, ocurrió un incendio en la sacristía anexa al templo y se dice que fue intencional por unos arrestados que allí tenían. Bien, los cuarteles son instalaciones destinadas a dar residencia a los soldados. En la época de la Revolución, ante la poca respuesta de la población para incorporarse a las tropas, estas se obtenían a base de levas. En 1914, Querétaro se convirtió en un gran cuartel al arribar las fuerzas constitucionalistas. Contándose solo con un cuartel construido para tal fin, el que veíamos del cuartel de la Alameda, exconventos, mesones y aún casas particulares fueron adaptadas para este nuevo uso. El cuartel del Estado, cuartel de la Alameda, que como habíamos dicho, también era conocido como cuartel de Damián Carmona, fue construido en 1802 en las antiguas calles del Cebadal y del Rastrillazo. En 1916, ahí quedó acuartelado el primer regimiento de ametralladoras y el primer regimiento de caballería de la División Supremos Poderes. El cuartel de la Cruz, habido siendo asiento del primer colegio de propaganda FIDE en América, por su envidiable posición geográfica
en la Loma del Sangremal, en distintas ocasiones se utilizó como cuartel. En 1903 se le hicieron importantes adaptaciones para albergar tropas y en 1915 quedó como asiento de la comandancia del ejército. El cuartel de San Francisco, en el que fuera el convento grande de San Francisco, en el centro de la ciudad, en distintas épocas fungió como cuartel. En el mes de junio de 1916, ahí se encontraba el batallón de señales de la Brigada Supremos Poderes. El cuartel de Santa Clara, fundado en 1607 como convento real de Santa Clara, hospedó a la llegada del ejército constitucionalista en abril de 1914 a un gran número de tropas. En 1917, las bóvedas del templo quedaron artilladas a fin de proteger la morada de Venustiano Carranza, quien habitaba la casa de enfrente, conocida como Casa Mota. Cuartel de San Antonio. Sin poderse precisar si se hace referencia al convento de San Antonio o al mesón del mismo nombre, en 1916 ahí se encontraba acantonado el batallón de escolta Supremos Poderes. Cuartel del Carmen, con asiento en el antiguo convento de los frailes carmelitas descalzos, en 1916 ahí se encontraba acuartelado el escuadrón de escoltas de la 24 Brigada. El cuartel de Capuchinas, inaugurado en 1721 como convento de monjas, desde 1867 quedó convertido en cuartel del regimiento Tiradores de Querétaro y los rurales del estado, conservando como recuerdo una construcción en la azotea del templo a manera de garita para abrigo y protección del centinela que resguardaba el cuartel. Cuartel de San Felipe, con asiento en lo que fuera el oratorio de San Felipe Neri, a partir de 1915, aquí pernoctó el primer batallón Supremos Poderes. Cuartel de Teresitas. Iniciada su construcción en 1803, como asiento del convento del Dulce Nombre de Jesús, quedó convertido en cuartel desde 1867. En 1915, aquí se acuarteló el batallón Supremos Poderes, y se dice que en su interior fue fotografiado el general Felipe Ángeles junto con su Estado Mayor por el queretano Carlos M. Loyola. Cuartel del Obispado, situado en el antiguo mesón de diligencias, en la esquina de las calles de Madero y Guerrero. El edificio fue confiscado en 1915. Aquí fueron alojadas las fuerzas del Estado Mayor del general Castro. El inmueble continuó como cuartel durante toda la primera mitad del siglo XX, siendo entonces asiento de la 17ª zona militar. Ya en los albores del Congreso Constituyente, los cuarteles fueron desocupados, trasladando las tropas a los pueblos cercanos. Algunos de estos conventos fueron reparados para recibir a las secretarías de Estado al declararse a Querétaro como capital de la República. Otros fueron adaptados para hospedaje de los constituyentes. Otro tipo de edificios habilitado como cuartel fueron los mesones, lugares de hospedaje de forasteros. Algunos de estos fueron el de la Cruz, el de San Sebastián,
el del Aspeitia, el de la Academia, el de la Soledad, el del San Rafael y el del Águila. También como casas particulares se ocuparon algunas casas queretanas para alojar principalmente a oficiales del ejército constitucionalista. Tal es el caso de la casa de Saturnino del Llano, en la antigua calle de la Alhóndiga, la de la familia Urquiza, donde pernoctaron los generales Pablo González y Francisco Munguía, o la casa número 5 de la calzada Colón, hoy ya desaparecida, habitación del general Álvaro Obregón. Bien, como espacios de ejecución, podremos decir que con la crueldad de la guerra se vio reflejada en las ejecuciones, las cuales se dieron por fusilamiento o ahorcamiento. 7 son los lugares que se recuerdan destinados a este lóbrego fin. El cuartel de la Cruz, situado en lo que era el convento de la Cruz, en 1914, al abandonar la ciudad las fuerzas constitucionalistas por J. Antonio de los Santos, dejaron colgados en un cuarto oscuro a unos prisioneros orozquistas. El Jardín Cenea, la plaza principal aquí de Querétaro, una de las primeras ejecuciones que se tuvieron aquí se dio en 1914, cuando fue pasado por las armas un soldado carrancista acusado de haber participado en el saqueo del templo de la congregación. Otra ejecución se dio por ahorcamiento en 1915, tocando ahora el turno a una espía villista. Cuartel de la Alameda. En 1915, aquí fue fusilado el teniente coronel Joaquín Robles, militar carrancista. Otro conato de fusilamiento se dio en la persona de 2 indios arrieros, a quienes pocos momentos antes de cumplirse su sentencia se les perdonó la ejecución. Cuartel de San Francisco, en lo que ahora es el Museo Regional de Querétaro. En 1915, en su interior fueron pasados por las armas varios individuos. 5 de ellos eran vecinos del pueblito. El cargador villista Gregorio Mendieta y 2 prisioneros zapatistas. Días después, con la llegada de los villistas, en el interior del convento se dice que hubo una verdadera matanza de carrancistas. Panteón del Espíritu Santo, también ya desaparecido, construido en 1637, en lo que hoy ocupa el Colegio Salesiano. En febrero de 1915 fueron fusilados 2 carpinteros y un soldado. Panteón de San Sebastián, también ya desaparecido, estaba ubicado en la otra banda del río. En marzo de 1915, aquí fueron fusilados unos prisioneros yaquis. Meses después, el mayor villista Eusebio Argüelles corrió la misma suerte, acusado de deserción. Tenería de la Garza, localizada al norte de la marcha urbana y colindante con las vías del Ferrocarril Nacional. En junio de 1915, aquí fueron fusilados 2 hombres, acusados de haberse robado 2 vigas pertenecientes a la arruinada ternería. Bien, ya como el fin de una época, diremos que para diciembre de 1916, la población de Querétaro estaba en calma, sin ninguna amenaza que pudiera distraer los trabajos que iniciaban los diputados convocados al Congreso Constituyente, quedando como recuerdo los espacios y edificios que en aquellos aciagos días fueron como lugares para
fueron utilizados como lugares para la impartición de la justicia o bien para ejercer la represión. Bien, esos serían mis comentarios. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, maestro Vega. Realmente una posibilidad de atrapar la ciudad a través de los procesos históricos que ha sufrido la misma. Y también la otra gran vía para recuperar la memoria histórica son los edificios, porque comentaba en un principio que son los que nos hablan, tienen memoria. La cuestión es saberles preguntar para que nos refieran pues, todos esos procesos que tienen cabida en la ciudad de Querétaro. A nombre de la Academia Nacional de Historia y Geografía de Querétaro, agradecemos al académico maestro Jaime Vega Martínez su presentación y desde luego la posibilidad de volver a resignificar nuestra historia, nuestra ciudad y compartirla con todos ustedes. Y les agradezco la atención a los que están sintonizándonos en este momento y nos veremos en las próximas ocasiones. Hasta luego.